Vamos a hablar, continuamos con el tema de la maldad y retomamos la enseñanza y vamos a hacer algo quirúrgico. Vamos a hacer un corte en este momento y vamos a introducirnos al interior del corazón donde comenzó la maldad. Este tema le he titulado La anatomía de la maldad. Y cuando hablamos de la anatomía estamos hablando de un corte quirúrgico que se hace para inspeccionar dentro de aquello e investigar causas, razones, motivos o qué es lo que produjo eso en el interior de dicha persona. Las personas, por lo regular, un médico cuando hace una operación es porque hay algo ahí que no pertenece a ese lugar. O muchas veces abren el cuerpo de alguien para revisar algo que quieren estar seguros si es un tipo de enfermedad crónico-degenerativa o de muerte, etcétera, y tienen que abrir para poder ver qué es lo que está pasando ahí. Esto es precisamente lo que quiero hacer con la maldad. A veces nosotros hablamos del acto, de la acción, de lo que se hizo con las manos. Y entonces vemos, por ejemplo, asesinaron, violaron, secuestraron, descuartizaron. Está en la cárcel por robo, porque golpeó, porque hizo. Esa es maldad. Pero eso es lo hecho por las manos. Pero ahora lo que yo quiero es que analicemos más profundamente y veamos qué es lo que mueve o lleva a este ser a actuar como actuó y a rebelarse contra Dios. La rebelión ya es la manifestación de la maldad, pero la maldad es algo que interiormente comenzó en ese ser y se empezó a desarrollar, a alimentar, y lo llevó a ese acto que se manifestó en rebelión contra Dios. Entonces, Mateo capítulo 24 dice la Escritura que una de las características de los hombres en el último tiempo sería, antes de la venida de Jesús, sería la multiplicación de la maldad. Dice que la maldad se habría de multiplicar y el amor se habría de resfriar o se habría de enfriar. Entonces quiere decir que paralelamente va a caminar la maldad multiplicada, pero que va a ser alimentada por permitirse el hombre hacer que el amor se enfríe. Entonces quiere decir que en un corazón va a haber aumento de maldad alimentado por el enfriamiento del amor. Entonces, ¿qué alimenta la maldad? La falta de amor. Es una de las causas principales que el Señor nos está revelando en Mateo 24:12 y nos está diciendo de esta manera, que la maldad se multiplica gracias a la falta de amor. Y es verdad, porque la falta de amor hace que nos dañemos, que nos golpeemos, que nos ofendamos, que nos maldigamos, que robemos, que asesinemos, que provoquemos guerras. Es la falta de amor. Entre más se va enfriando el amor, más la maldad tiene posibilidades de seguirse alimentando y de seguir creciendo en el interior del corazón de cada individuo sobre la faz de la tierra. Es gracias a la falta de amor. El odio alimenta la maldad, pero el odio no es maldad, sino es el resultado de lo que primeramente apareció en el corazón del hombre, que es la maldad. Mientras el pecado tiene la función de separarte de Dios y traer muerte a la vida de la persona, la iniquidad viene para torcer todo lo que es recto. Pero la maldad, entonces, ¿qué es? Es la distorsión de la verdad. Es el alejamiento del hombre de la verdad. Entonces, ¿la iniquidad qué es, pastor? Cuando tú tuerces todo lo que es recto, todo lo que Dios hizo recto. La Biblia dice en Proverbios o Eclesiastés, dice que Dios hizo al hombre recto.
Pero el hombre, ¿qué hizo? Se buscó muchos males, se desvió de la rectitud. Se desvió de aquello que el Señor había hecho de manera recta. Así que el hombre fue creado igual que Satán. Dice la Biblia que Satán, antes de ser Satán, ese querubín, él era perfecto. Entonces Dios hizo perfecto al hombre. Bien, tendría que hacer una comparación con respecto a eso. Salomón está diciendo que Dios hizo al hombre recto, pero al querubín lo hizo perfecto. ¿Por qué hay diferencia entre una palabra y la otra? Muy sencillo, según el orden de creaciones. Mientras habla de los ángeles, habla de perfección. Mientras habla del ser humano, habla de rectitud. Pero al final, si juntamos ambas palabras, nos vamos a dar cuenta que ambas tienen el mismo sentido, donde moralmente el hombre fue hecho correcto. Como dice la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 31, Dios, terminando de hacer toda la creación, todas las cosas, dice que las hizo buenas, dice Génesis 1:31. Dios quiere decir que moralmente, espiritualmente, físicamente, tratándose del hombre, todo lo hizo recto. No había nada torcido, nada chueco, nada defectuoso. Cuando dice que hizo el querubín, lo hizo perfecto. Es decir, que no había maldad o iniquidad o pecado en el interior de ese ser que Dios creó. Por eso es que Ezequiel capítulo 28, versículo 15, dice: hasta que se halló en ti maldad. La maldad no la tomó según el ambiente o la atmósfera donde él operaba, porque en esa atmósfera había santidad, en esa atmósfera había gloria, en esa atmósfera todo era bueno. Así que de antemano, después vemos el ejemplo en Adán y Eva. La atmósfera donde ellos vivían no era el problema. Tenía todos los elementos correctos para que no pudiera caber la maldad. Pero nos terminamos dando cuenta que el ambiente, la atmósfera, el lugar donde estaban no fue suficiente como para preservar esa rectitud con la cual fue creado el hombre. Así que la maldad llegó al corazón de Eva. ¿Qué quiere decir esto? Que la maldad que comenzó en algún lugar en el cielo, llamado Edén también dice la Escritura, desafortunadamente vino y llegó a la tierra, en el Edén de la tierra que Dios creó y a donde colocó al primer hombre y a la primera mujer. ¿Y qué ocurrió? Esa maldad que estuvo en el cielo y después dice la Escritura que fue arrojado por tierra, ese ser perverso vino y contagió de lo mismo que él traía interiormente la vida de Eva y después al mismo tiempo la vida de Adán fue contagiada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el contagio de la maldad existe. ¿Y cómo ocurrió en la vida del hombre? Así como ocurrió, dice la Biblia, perfecto eres en todos tus caminos, hasta hay una frontera entre un antes y un después. Ahí me está mostrando el Señor algo muy interesante según el profeta Ezequiel. Me está diciendo, hay un antes y un después. Antes este querubín era hermoso, era sabio, era talentoso. Era hermoso, era sabio, era talentoso. Así que este ser era lleno de hermosura, dice la Escritura. Y este ser, dice la palabra de Dios, hasta que se halló en ti maldad. Quiere decir que la maldad no se la puso Dios. Dios no creó la maldad y la colocó dentro de este querubín. No, la maldad se desarrolló dentro de él. ¿Pero qué la detonó? La Escritura nos muestra que lo que vino a detonar en este ser la maldad fueron que desvió su mirada. ¿De dónde? La desvió de Dios. Y ahí comenzó el problema. Isaías 14, versículos 13 y 14 nos dan un poco de luz y nos dice en qué momento este ser dejó o alimentó la maldad dentro de sí. ¿Qué fue lo que alimentó la maldad dentro de sí? Muy sencillo. Tú que decías, ¿en dónde?
en tu corazón. La maldad, dicen, ay, que veo tanta maldad. Lo que ves son acciones, son comportamientos, son conductas reprobadas. Eso es lo que ves, a lo cual tú llamas maldad. Pero si vieras un poco más allá, entonces no verías solo acciones o conductas o comportamientos. Tendrías que irte más allá y tendrías que hacer un estudio, una anatomía de esa maldad, y tendrías que cortar, hacer un corte profundo en la vida de cada individuo. Y entonces ver hacia adentro, mirar hacia adentro. Y entonces dejarías de ver tus acciones, conductas y comportamientos solamente. Y te darías cuenta que el problema realmente no comenzó afuera, sino el problema comenzó adentro. ¿Adentro de dónde? Del corazón humano. La maldad se desarrolla adentro del corazón humano. La Biblia dice que no contamina lo que entra, sino lo que sale del corazón. ¿De dónde salen los odios, los adulterios, los hurtos, los robos, las estafas, las mentiras, el engaño, el daño que nos hacemos los unos a los otros? Dice, sale del corazón. Entonces, si no contamina lo que entra, tenemos que dejar de culpar al que duerme a nuestro lado. Ay, amén, aleluya, ouch, díganme algo. Tenemos que dejar de culpar a las personas. Somos muy dados siempre a justificar y a decir, la mujer que tú me diste, Adán no solamente culpó a Eva, sino también a Dios. ¿Para qué me la das? Si tú ya sabías, podríamos decirlo en nuestro lenguaje actual, si tú ya sabías que iba a pasar eso, ¿para qué me la das? Es justificar una responsabilidad que Dios nos delegó en la voluntad creada del hombre. Nosotros a veces llegamos a interpretar la voluntad como un libertinaje o como una oportunidad en libre albedrío para hacer lo que se nos pegue la gana. Cuando yo no veo en la Biblia esto, cuando yo voy a la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 3, me doy cuenta de algo. Por primera vez aparece la voluntad. A veces nosotros decimos, ¿la voluntad? ¿Cuándo fue creada la voluntad? ¿Acaso la voluntad se fue puesta en el hombre y Dios tiene voluntad? Claro, Dios lo que crea, lo crea a su imagen y a semejanza, que somos nosotros, y entre ellos vemos una capacidad que Dios coloca en el hombre, una misma capacidad que tiene él. Miren, veamos Génesis 1:3, dice la Escritura, y dijo Dios. Ahí está la voluntad presente. Y dijo Dios, sea la luz. Sí, ahí está la voluntad presente. ¿Qué quería que hubiera Dios sobre la tierra? Su voluntad era esa, prácticamente su deseo. Porque voluntad también tiene que ver con eso. Tiene que ver con, de alguna manera, a dónde colocamos el deseo. ¿Ok? Así que vemos nosotros a Dios, donde dice, y dijo Dios, sea la luz. Él tenía un deseo. Todo comenzó con un deseo. Todo comenzó con un deseo. Que después se convirtió en voluntad. O sea, todo comenzó con un deseo que después se convirtió en voluntad y que después se reveló, se manifestó públicamente. ¿Cómo es el orden? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí está el orden de la voluntad. En el punto intermedio, primero está el deseo, después está la voluntad y después está la manifestación de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces Satanás, volviendo a Isaías 14, versículos 12 o 13 al 15, a ver, vamos 14, 12. Ahí está, 13. ¿Tú qué decías en dónde? En tu corazón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la maldad, ¿tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 15. Mas tú derribarás hasta el Seol a los lados del abismo. Veamos las cosas. El proceso de este ser. Ezequiel 28 dice hasta que se halló en ti maldad, la frontera. Quiere decir que antes de eso no había maldad. Antes de eso él era un querubín perfecto, donde esa perfección tenía un propósito. Lo que Dios crea, todo tiene un propósito. Tú no estás aquí como porque la pastilla no funcionó. Como que fue el error de que pues ya ni modo, ya llegaste, ya no me queda de otra. No, llegaste aquí con un propósito. Todos aquí llegaron con un propósito. Unos para ser choferes de taxi, porque si no hubiera taxistas, ¿cómo nos movemos? Los que no tienen auto.
Si no hubiera choferes de Ruta 57, ¿cómo nos moveríamos si no alcanza para el taxi? Etcétera. Aquí tú naciste para ser albañil, tú naciste para ser electricista, tú naciste para ser abogado, tú naciste para hacer algo sobre esta tierra. ¿Y qué estás haciendo? Muchos de ustedes lo están ejerciendo. Que no te guste es una cosa diferente, pero para eso naciste. Eres bueno en lo que haces aunque no te gusta. Llega a pasar que no nos gusta el oficio que ejercemos, pero de verdad eres excelente en lo que haces. Y a veces resistes eso, pero tu problema no es que te equivocaste de oficio, el problema es que tú no estás convencido con la vida. Hey, ¿estás aquí? Así que, por favor, entiendan. Cuando Dios crea este ser llamado Luzbel, un querubín dentro del orden angelical, Dios le dio un propósito. Dijo, lo voy a hacer bello, lo voy a hacer sabio, lo voy a hacer lleno de talentos. No hay mejor representación que ese ser para representar al hombre antes de su caída. Dios también nos crea a nosotros. ¿Y cómo nos creó? Dios nos creó rectos. Grábense eso, desde el principio. Dios hizo al hombre recto, dice Eclesiastés. Pero el hombre se buscó muchos males, se torció. Número 2, Dios hizo al hombre hermoso. Y Dios hizo al hombre sabio. No hay mucha diferencia de cómo creó el querubín y cómo te creó a ti. La única diferencia tiene que ver con la que tú eres casi un ángel y el otro sí era un ángel. Porque el Salmo 8 dice que somos poco menor que los ángeles. Y Jesús vino para respaldar tal cosa. Dijo, en el cielo seréis como ángeles. Vamos camino a lo angelical nosotros. No les alegra nada a ustedes. Están tan acostumbrados a ser tan carnales que lo celestial no les llama la atención. Entendamos eso. Somos llamados a ser ángeles. Entiéndanlo, por favor. Cada uno de nosotros un día seremos como ángeles, en un grado de creación que no sé cómo va a ser. Cuando dice seréis como ángeles, quiere decir que en totalidad no vamos a ser dentro de ese grado jerárquico. Vamos a estar en otra jerarquía, pero con un grado angelical. Es lo que me gusta de la Escritura. Al final siempre se va a marcar la diferencia entre el que fue hombre para ser ángel y entre que es ángel para siempre ser ángel. Eso marca la diferencia. ¿Ok? Entonces, este ser angelical que fue creado, pasó algo con él. Isaías nos empieza a decir, sí, en el capítulo 14, versículo 13, que su problema ¿dónde comenzó? ¿Afuera? ¿En el entorno? ¿En el ambiente? No, es que había un olor a caguama, pastor, que me ganó la tentación. No, es que si hubiera visto la hierba, ya sabe que yo no la pude resistir y terminé con un carrufo de mota, con un pastillazo, con un piedrazo. Piedrazo te voy a dar si no te arrepientes. O sea, tienes que entender que no fue la atmósfera. El problema no era la atmósfera, porque en ambas atmósferas, las atmósferas eran las correctas. Así que por lo tanto, puede ocurrir en una atmósfera, puede ocurrir dos cosas: ser un Abraham, que no me voy a meter a las atmósferas incorrectas, o ser un Lot, que me meto a las atmósferas incorrectas y me aguanto a las carnitas. A ver, hay dos tipos de personas de los que pueden creer de alguna manera en Dios. Las atmósferas no son el problema, porque dice la Escritura que Lot, estando en una atmósfera corrompida como era Sodoma y Gomorra, no se corrompió, sino caminó en justicia. ¿Se dan cuenta? La atmósfera no es el problema. El problema es que tú te llegas a creer que la atmósfera a ti te corrompió. El ambiente donde estabas con tus cuates. Claro, la Biblia dice que las malas conversaciones sí corrompen las buenas costumbres. Voy a estar de acuerdo en eso. Pero él también dice la Biblia que el avisado ve el mal. Y oye, si hay lugares donde se corrompe la vida de una persona, ¿qué tienes que hacer? Sal huyendo. Eso es lo que tienes que hacer. Si no dice que la atmósfera te va a corromper, dice que si tú no eres capaz de soportar por la atmósfera en la que estás tu pasión juvenil, sal huyendo. Entonces dejemos de echarle la culpa a la atmósfera, al lugar, a la colonia, a
dejemos echar la culpa a todo mundo y aceptemos responsabilidades. Porque la Escritura dice en Génesis 2, versículo 17 creo es, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué? No comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vemos a Dios, Génesis 1:3, voluntad. Génesis 1:31, dice la Escritura, vamos por favor, Génesis 1:31 y luego pasamos a este. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, todo Dios lo hizo bueno en gran manera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estaba creando? Que Dios todo lo que hizo, lo hizo perfecto. A eso voy con lo que hizo con el querubín. Dice que él era perfecto. Así que Dios dice que todo lo que creó, la palabra es perfecto. También cuando creó a los animales, creó a la naturaleza, separó las aguas, creó los cuadrúpedos, creó los reptiles, creó al hombre, todo lo hizo perfecto. El mismo nivel. Dios no bajó de calidad cuando nos creó a nosotros. Solo cambió en dimensión angelical. Hizo a un hombre y al ángel lo hizo directamente, pero a nosotros nos formó del polvo de la tierra. Somos creación secundaria de algo ya creado. Ese sería un tema profundo, pero bueno, ahorita no nos metemos en eso. Escuchen bien. Así que vemos nosotros que todo lo que había creado fue hecho en gran manera. Y después de ahí, ¿qué hizo Dios? En el versículo 17 del capítulo 2, Dios entonces nos muestra que tenemos voluntad. No hizo seres mecánicos. Dios puso voluntad en nosotros. Y dice, Dios creó el árbol. Ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida. Y entonces dice la Escritura, por favor no coman de este árbol. Te dejo tu libre albedrío, te dejo tu voluntad, te dejo tu decisión, tu capacidad para decidir, te la dejo en libertad. Entonces quiere decir, fíjate bien, nos da libertad, pero esa libertad estaba condicionada. Una, dos, esa libertad, dice, estaba de manera finita, es decir, tenía un término. Vean bien, dice, porque el día que comas del ¿qué? Morirás. De tu voluntad te la dejo, te dejo libertad, y esa voluntad, ese libre albedrío que tú tienes, no lo dejo libre como tal, sino que le pongo una restricción. Así que la voluntad del hombre, que es el libre albedrío que tú confundes, ay mamá, ¿por qué me exiges ir a la iglesia? Dirían los jóvenes. Estos no, los que no vienen aquí. ¿Por qué me exiges ir a la iglesia? Yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué me impones tal cosa? Porque confunden su voluntad o su libre albedrío con libertinaje. No han entendido que tu voluntad es finita, tiene un término. Todo lo que te lleve a camino de muerte, se termina tu libertad. Me quedé solo. Los dormidos por lo menos digan gloria a Dios. Lo que está diciendo la Escritura, todo lo que te lleve a un límite extremo que tenga que ver con la muerte, ahí se termina tu libertad, ahí se termina tu libre albedrío, ahí se termina tu capacidad de decidir. Yo te digo no. Cuando el Señor después habla en la ley y le dice al pueblo de Israel, oye Israel, pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición, ¿sí? Para que andes por él, pero yo te digo, escoge la vida para que vivas. Qué interesante. Primero dice el Señor, a ver, pongo el camino de la vida y de la muerte. Sale, ya lo puse. Ahora, ¿qué dice el Señor? Como tú no tienes la capacidad de escoger, te tengo que decir cuál escoges. Creo que ya ahí el Señor nos está viendo muy avanzados. Para esto ya habían pasado 2500 años desde la caída de Adán, y 2500 años después el Señor dice, pero espérame, ya en 2500 años ya me di cuenta que de a tiro, por más que te explique con bolitas y con palitos, tú como el buey al degolladero. Lo dijo Salomón. Así, es como decir eso. Es como el papá cuando exhorta al hijo que no quiere enderezar sus pasos. Pero si ya te dije ya de una y de otra manera, y no entiendes. ¿Sí? Sabes que vas camino a la destrucción y no entiendes. El hombre así es. Entonces Dios dice, pongo el camino de la vida y la muerte delante de ti. Pero espérame, ya puse el camino. Pero como tú de a tiro no sabes escoge el camino de la vida. ¿Para qué? Vivas. Y después viene Jesús y dice, yo soy el camino.
Y yo he venido para dar vida. Y quieres venir a mí para que en mí tengáis vida. De nueva cuenta se estaba marcando el camino y estaba diciendo, recordándote las palabras del Padre que le fue dicho a Israel en el desierto cuando la ley les fue proporcionada. ¿Qué quiere decir? Chavos y chavas, señoras y señores, hombres y mujeres, gordos y flacos, feos y guapos, entiendan esto. Deja de estar peleando con alguien que ya vivió su propia experiencia y que lo único que busca a través de un consejo es enderezar tu camino. En lugar de rebelarte, obedece. Díganme, ouch, aleluya, amén, pastor. ¿A dónde me han traído, santo Dios? Por favor, entiendan. Siempre vas a necesitar a alguien que te diga cuál es el camino. No importa que estés viejo, ochentero. ¿A quién me va a enseñar a mí? 80 años, pero así de viejo estás igual de torpe. 80 años sigues peleando con tu mujer, 40 años peleando y no has aprendido. Hey, ¿alguien está oyendo? No quiere decir que la edad no te gradúa. Igual, los más jovencitos, déjense enseñar, porque Dios dice en su palabra, y los más viejos enseñan a los más jovencitos a cómo conducirse, cómo comportarse, cómo actuar. Amen la corrección, amen la enseñanza, amen la disciplina, amen el consejo. Porque el que no oye consejos, sí se la saben. Entonces, este querubín, la maldad comenzó a ¿qué? A crecer en su corazón. ¿Qué lo alimentó? Sí, creo que lo alimentó algo. Vamos al versículo, estábamos en Ezequiel 28, versículo 15, 16, vamos a ver el 16. ¿Qué alimentó la maldad en el corazón de este ángel? ¿Dios permitió? Vamos a ver, vamos a probarlo. No, Dios no puede ser tentado, ni Dios tienta a nadie con el mal, según Santiago, dice la Escritura. Así que, fíjate, primero, ¿dónde estaba la maldad? ¿Dónde se desarrolla la maldad? ¿Fue en la atmósfera? Él se juntaba con pura gente chévere. ¿Sí o no? ¿Con quién se juntaba ese querubín? Piensen un poquito. Con los serafines, pero principalmente estaba cerca de la presencia de Dios. Imagínate, ¿con quién se juntaba él? Con Dios. ¿Qué te espera a ti, mijo? ¿Que te juntas con Pancho Pistolas? Piensen un poquito. Piensa, Frankie. Piensan un poquito. A causa de la multitud de tos, fuiste lleno de y pecaste. Algo se torció. Digan conmigo, algo se torció dentro de él. Y lo llevó a, primero se torció y después la acción. ¿Qué quiere decir? El hombre primero se tuerce por dentro y después, cuando ya está torcido, actúa. La rebelión, el deseo, la codicia, la lujuria, el engaño, la mentira, no fue porque es que tú, como no me tomamos en cuenta, como tú no me llamabas, como tú no me dejabas, como tú... No, Señor, eso ya se terminó. Tú dejaste que la maldad entrara ahí en tu corazón y la alimentaste. La alimentaste, y al estarla alimentando, ahora justificas tu proceder cuando no asumes que tu voluntad también te hace responsable delante de Dios y delante de los hombres. Porque la voluntad de Génesis 1:31 y 2:17 me está diciendo, come del árbol, come de todos los árboles, pero tienes una voluntad finita, que donde existe peligro de muerte, tú ya no puedes seguir comiendo. Número 1. Número 2, te hago responsable de que si comes de lo que te dije que no comieras y te mueres, no es culpa mía, sino es culpa tuya, ¿sí? Porque te di a ti la libertad para escoger, te di la capacidad para decidir, pero es responsabilidad tuya si vives o si mueres, no es mía. Así que también la voluntad, ¿qué tiene? Responsabilidad. Así que ya vemos dos cosas. La voluntad es finita, tiene un límite. Así que cuando dice, déjame hacer lo que yo quiera, yo soy libre para hacer lo que yo... ¿Dónde he oído eso? Omar, ¿lo has oído alguna vez?
No, tú no creo que lo hayas oído. Tú eres santo, hijo, 100%. Yo tampoco no lo he oído porque yo soy santo. Pero no sé ustedes si lo han oído alguna vez. Que de repente, déjame hacer lo que yo quiera. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Y caen en ese error tan grande que se olvidan de que la voluntad es finita, que el libre albedrío es finito. A donde hay peligro de muerte, alguien te va a frenar, a alguien te va a poner un alto, a alguien te va a decir, bájale, deja de acelerarte porque vas camino a la muerte. Este camino para ti parece derecho, pero yo ya lo recorrí y me topé con un gran barranco. Me pude frenar a tiempo, pero a la velocidad que tú vas, no vas a poder frenarte. Así que ya estamos viendo dos cosas. La voluntad es, ¿qué? Finita. Y la voluntad es, ¿qué? ¿Quién da más? Responsable. Entiéndalo. Así que cuando tu papá te dice, hijo, hija, tienes 18 años de edad, ya puedes salir a trabajar, ya no tengo que ir por ti a la escuela, ya no tengo que ir por ti a ningún lado, confío totalmente en ti. Esa libertad es finita y es con responsabilidad. Pero muchos no, Dios mío, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Ay, por fin me soltaron. El rato te metes en un montón de broncas. Y el problema es que esas broncas las llevas a tu casa. Y a quien te prohibió hacerlo, terminas involucrándote en tus burradas. ¿Sí o no? Y terminas dañando y atrayendo tanto dolor al corazón de tus padres que se esmeraron 18 años para cuidarte, para que tú en 5 minutos la regaras. No, contigo eso no pasa. Entonces dice, pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín, ¿qué? Digan conmigo, oficio. Querubín protector. ¿Protector de qué? Del trono de Dios. ¿Protector de qué? De la gloria de Dios. ¿Protector de qué? De la santidad. Dios le dio esa bendición a este ser, que fuera protector del trono de Dios, que fuera protector de la gloria de Dios, que fuera protector de la santidad de Dios. La Biblia dice que para que tú puedas ver a Dios, ¿qué necesitas? Santidad. Una escalera grande y una chiquita. No, necesitas santidad. Una torre babilónica. No, tampoco. Necesitas santidad. Pero también necesitas un elemento que alimenta eso y que te aprueba. Antes de la santidad hay algo. ¿Qué dijo el apóstol? Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie, primero paz y después. Tú no puedes decir que eres santo moqueteándote con medio mundo. Tú no puedes decir que eres santo peleándote con medio mundo. Tú puedes parar en donde quiera y decir toda la Biblia al revés y al derecho. Puedes predicar lo que quieras, hablar lo que quieras, pero si tú no eres un hombre de paz, entonces tú no eres santo tampoco, no calificas para santidad. ¿Por qué? Porque así como la inteligencia y la sabiduría son primas hermanas que van tomadas de la mano, también la paz y la santidad van tomadas de la mano. Así que mide tu santidad a partir de tu paz. Ahora, ay, Dios mío, dices, bueno, ¿cómo mido mi santidad a partir de la paz? La Biblia dice, no hay paz para el hombre impío. Entonces tú dices, ¿cómo mido mi santidad a partir de la paz si yo no tengo paz? Entonces quiere decir que eres más impío que pío. Pío. ¿Están aquí? Qué bueno que fueras un pollito, varias cosas buenas. Entonces dice la Biblia que no hay paz para el hombre impío. Entonces un impío desafortunadamente no puede ser santo. Así que tú tienes que, el nivel de tu santidad corresponde a tu nivel de paz. Hay unos que se pasan de paz, no hacen nada, ni estudian, ni trabajan, ni se esfuerzan en nada. Esos sí están de a tiro, del otro extremo. Esa paz no me refiero, sino me refiero a esa paz a donde hay un equilibrio y un balance entre tu espíritu y tu relación con los demás y tu relación para con Dios. No vives peleado. ¿Se dan cuenta cómo la gente vive enojada, vive molesta?
es tu prójimo. No te equivoques manejando tu scooter porque entonces te la andan refrescando. No te equivoques dando la vuelta, queriendo dar la vuelta a la izquierda y querías dar a la derecha y de repente le vuelves a dar a la derecha porque te quieren linchar. ¿Me explico? A paz nos llamó Dios. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie. Entonces nos damos cuenta nosotros que este ser tenía un oficio, tenía un trabajo, tenía una chamba, tenía un propósito que hacer. Y después de eso Dios, así como creó este ser, también nos los da a nosotros. Y ahora nosotros nos dice que sigamos la santidad, que sigamos la paz, porque allá arriba hubo una revolución, hubo un revoltoso que provocó una guerra espiritual cósmica, y que ahora nosotros tenemos que luchar para que no nos mordamos ni nos pelemos los unos a los otros, diría el apóstol Pablo, porque si nos mordemos los unos a los otros, quizá nos terminemos consumiendo. Y entonces venimos a la iglesia para ser amigos, nuevos amigos, para ser familia, nueva familia. Venimos a la iglesia porque en este lugar tenemos paz. Vean cuántos se duermen en mi prédica. Eso es paz. Pregúntale si durmió anoche a la persona que está durmiendo en el templo. Eso es paz, porque en este lugar, ¿qué encuentra? Paz. Y entonces reposa y dice: ay, qué chido. Hijo, allá en mi chamba presión, allá en mi casa presión. No, la mujer no te presiona, tú te la imaginas. Presión en la casa. Entonces vienes al templo y aquí, ay, paz, paz, cuán dulce paz. Y te duermes. No es la prédica del pastor, es la paz que hay en este lugar. Así que, Omar, cuando se te duerme, recuerda que lo que estás derramando es paz. ¿Ok? Entonces, vemos nosotros en Isaías 14, 13 y 14, Isaías 13 y 14 del 14, dice la escritura: porque haré estremecer, Isaías 14, 13 al 14, 14, 13 al 14. ¿Tú qué decías en tu corazón? Ahora, con esto termino, escúchenme bien. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué alimentó la maldad en el corazón de este ser? Vamos a cortar más profundo. Tomen su bisturí y métanlo más profundo. Abran un poco más profundo el corazón de este ser. ¿Qué fue? Y uno dice: Dios mío. Uno, ¿subiré a él? Oye, ¿para qué quería subir al cielo si ya estaba en él? O quizá el cielo, el Edén estaba más abajo y él sabía de algo que nosotros no sabemos, que el cielo estaba más arriba. Vamos a pensar un poco. Yo sé que hay 3 cielos. Yo estuve en los 3. Y puedo decirles cosas interesantísimas de los 3. Escúcheme bien. Pero este ser que estaba en el cielo dijo: subiré al cielo. ¿A dónde? ¿Puede haber algo más alto que Dios? Entonces, ¿cuál era su pensamiento de él, su sentimiento? ¿En qué se llenó su maldad? ¿Subiré al cielo? Quizá estaba diciendo: ¿subiré más alto que Dios? Porque estaba en el cielo, en el lugar de Dios, donde estaba su trono. Ya no había un lugar más alto. Entonces, ¿cuál fue el problema de este querubín? Subiré al cielo. ¿Qué estaba diciendo? Seré más alto que Dios. ¿A ti no te pasa eso? ¿Nunca has pensado de esa manera, o sí? ¿Seguro? Bien, ahorita vamos a interpretar tu no. Y quizá terminemos viendo que es un sí. Subiré al cielo, seré más alto que Dios. Ya no había otro lugar más alto que Dios. ¿Qué quiere decir? Que este ser, la maldad, creció y la alimentó pensando de la siguiente manera: no, yo tengo que ser más alto que Dios. Yo tengo que ser más grande que Dios. Yo tengo que estar por encima de Dios. Es lo que empezó a pensar. Eso empezó a alimentar, ¿qué? En lugar de desechar ese pensamiento, lo alimentó. Llegó al clímax de la obsesión. No, yo con ese, es que yo ese es la que ama en mis ojos, yo lo quiero. Papá dice que no, pero yo sé que él es bueno. ¿Se ha visto a alguien endemoniado así que es joven? Ok. Subiré al cielo. Y luego dice: junto a las estrellas, en lo alto, junto a las estrellas de...
¿Se estaba refiriendo a las estrellas que nos alumbran en la noche o estaba refiriendo a los otros ángeles a los cuales él quería gobernar? No solamente quería estar por encima de Dios, sino también por encima de las jerarquías de autoridad. Quería todo. Decía, o todo o nada. Así estaba, todo o nada. ¿Se dan cuenta? Y luego dice, número 2, número 3, levantaré mi trono. ¿En dónde? En el monte del testimonio me sentaré. Ya había un trono, ¿para qué levantar otro? Entonces no quiere decir que realmente él quería levantar un trono, sino que quería quitar al que estaba sentado en él. Número 3, a los lados del norte, 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vean todo lo que él anhelaba dentro de su corazón, y eso alimentó la maldad en él. Tengo que lograrlo, se obsesionó con querer estar por encima de Dios, quitarlo del trono, estar por encima de los ángeles y ser el mero jefazo de todos. Eso es lo que él quiso. Sí, vamos al 15, ¿qué dice? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados al abismo, desde el cielo hasta las partes más bajas de la. Así que cuando fue derribado por tierra, él fue enviado a las partes bajas de la tierra, porque el Seol está allá abajo de la tierra. 16, dice la Escritura, se inclinarán hacia ti los que te ven, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? 17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. 18, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. 19, pero tú echado eres de tú, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de como cuerpo muerto hollado. Este hollado es hollín también. ¿Qué quiere decir? Que fuego salió de Dios y lo quemó. Así que este ser hermoso, ¿qué fue lo que lo envaneció? Dice la Escritura, porque te envaneciste a causa de tu sabiduría y de tu hermosura, de tus capacidades y talentos. Bien, termino. La pregunta es, ¿qué alimentó la maldad? Mujeres, ¿ya vencieron la vanidad? Piensen un poco. Varones, ¿ya vencieron la autosuficiencia? ¿Creen que no necesitan a Dios en su vida? ¿Sabes qué te ha dicho el diablo muchas veces? Tú no necesitas a Dios. ¿Y por qué tengo que ir al templo? Si yo busco a Dios donde yo quiera. Puedo bajo de un árbol, bajo una pared, bajo bla, bla, bla. Y todas las sandeces que salen de tu boca por ignorancia, las repites como periquito huasteco diciendo que tú no necesitas ni a Dios, ni un pastor, ni congregarte, ni nada por el estilo. ¿Sabes por qué haces y actúas de esa manera? ¿Por qué piensas igual que Satanás? Se llama independencia. Dentro de esa independencia, tú eres muy autosuficiente. Tus talentos, tus dones, tus capacidades te hacen pensar y creer que tú no necesitas a nadie. A veces ni a tu esposa, a la cual quizá le has dicho más de una vez, no te necesito, vete de aquí. También le pasa a la mujer. La mujer, no, yo no necesito un hombre. Yo me basto y me sobro. Ahora les pregunto, otra vez, díganme si alguna vez han pensado destituir a Dios del trono. Si alguna vez han dicho, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Dicen, no, yo nunca lo he dicho, pero tus actos lo están diciendo. Porque hay muchos que de labios niegan, pero su corazón revela lo contrario. ¿Qué estamos haciendo? Sacando a Dios de nuestra vida. Número 2, tú dices que tú no quieres ser semejante al Altísimo. Ok, ¿de veras? Si tú dices que no quieres ser semejante al Altísimo, entonces dependes del ayuno y de la oración que todos los días hace y de la lectura de la palabra, porque tú no puedes vivir en esta tierra sin ese diseño de imagen, de estructura, de creación de Dios.
La pregunta es: ¿ayunas, oras, lees la palabra, te discipulas, te congregas, haces todo y ese es tu deseo y tu hambre y tu sed de todo el tiempo? Tú dices que no, que tú no luchas con eso ni peleas con eso, de que tú no. Yo no quiero ser semejante al Altísimo. Yo respeto a Dios y Dios es Dios y yo soy un ser humano común y corriente. ¿De veras? ¿De veras? ¿Dependes de Dios o de quién dependes? Es que no tengo tiempo, pastor, para orar, ni para ayunar, ni para leer la Biblia, ni para congregar, no tengo tiempo. Entonces, ¿por qué dices que tú nunca has deseado ser como Dios? O sea, tú no necesitas a Dios para vivir. Tú puedes vivir por el simple deseo de que tú quieres vivir y vas a vivir y lo demás no te importa. Tú, por ser tú, tienes el derecho y el poder de vivir sin que nadie te ayude. ¿Será cierto? Esa es mi pregunta. Si pudiéramos ver la actividad angelical cada día de los hijos de Dios, nos daríamos cuenta cómo centenas de millones o millares de demonios salen cada día para matar a alguien, para destruir a alguien. Pero los ángeles de Dios les impiden que nos toquen, y aún a los impíos, a los cuales hace que su sol salga sobre buenos y malos, los protege y defiende al impío gracias a la oración de alguien que le está creyendo a él. ¿Qué está pasando con el mundo? No, nosotros creemos que Dios es Dios y Él es grande. Pero ¿qué tan grande? Si es tan grande, ¿por qué lo empequeñeces cada día en tu vida? Si tú dices y reconoces que Dios es grande, ¿por qué tus problemas te están agobiando y te están asfixiando si dices que Dios es grande? Si tú dices que realmente tú estás bien y que tú no le has dado lugar a la maldad en tu corazón, entonces dime cómo estás en tus talentos, habilidades, hermosura y sabiduría. ¿Saben qué dicen muchos cuando tienen demasiado intelecto, un relativismo, un intelectualismo muy elevado? Que buscarán a Dios cuando tengan tiempo. Ay, cuando tenga tiempo. O sea, ¿tú crees que yo soy un fanático para estar perdiendo el tiempo? Piensan de esta manera. Y la maldad la están alimentando dentro de su corazón y no se dan cuenta que la maldad los está gobernando. El día que te venga la crisis, el día que te venga la prueba, no vas a resistir y lo único que vas a decir es: no creo en ti, Dios. ¿Ya ven? A ver, ¿dónde estaba Dios cuando lo necesité? ¿Dónde estaba Dios cuando me enfermé? ¿Dónde estaba Dios cuando se murió mi familiar? ¿Dónde estaba Dios cuando me robaron? ¿Dónde estaba Dios? Y lo primero que vas a salir y vas a empezar a pelear va a ser contra Dios, porque la maldad creció en tu corazón y no te diste cuenta que tenías maldad en tu corazón. Porque la maldad se desarrolla y crece en el corazón. ¿Y se alimenta de qué? Para empezar, se alimenta de la independencia que tenemos para con Dios. Satanás se quiso independizar de Dios, no quiso sujetarse a Dios, porque dice que no permaneció en la verdad. Permanecer en la verdad es permanecer en Dios y permanecer bajo el orden y sujeción de su palabra. Tú dices que no tienes maldad, pero ahora yo te pregunto, ¿te sujetas a la palabra? ¿Te sujetas a una autoridad? ¿Honras a tu padre y a tu madre para empezar, que es tu autoridad? ¿O ya creciste y no necesitas obedecer a tus padres? Tú te la sabes de todas, que ahora tú mandas a tus papás y tú no dejas que nadie te mande. Esa es mi pregunta. Dices que no tienes maldad. Hay tantas cosas que tenemos que examinar en nuestra vida. ¿Satanás tiene derecho legal sobre nosotros? No, si Cristo reina sobre nosotros. Pero ¿por qué una tras otra viene el golpeteo a tu vida, la caída a tu vida? Porque hay una puerta abierta a la cual no has cerrado. Dices que no tienes maldad, pero el ego, el rencor, el resentimiento, el yo, es que me lastimó, es que me hirió, es que me golpeó, es que me abandonó, es que me dejó, es que me hizo, es que me deshizo, es que me destruyó, es que siguió. Siempre yo. ¿Saben qué destruyó a Satanás y alimentó la maldad en él? El yo. Entonces viene Jesús y entonces de repente todo el mundo estaba con el yo. ¿Quién va a mandar aquí? Decían los discípulos. ¿Quién va a ser el mero jefazo? Porque ¿saben cuál es la guerra más grande? ¿Quién manda? Todo el mundo quiere mandar. Nadie quiere servir, todos quieren mandar. Nadie quiere ser discípulo, todos quieren ser líderes.
Nadie quiere ser discípulo, todos quieren ser apóstoles, profetas, pastores, nadie quiere proceso, todos quieren mandar. Y cuando viene Jesús, ¡pum!, rompe el paradigma. Y entonces en Lucas, Jesús suelta unas palabras muy poderosas. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Termina diciendo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Todo comenzó con una voluntad deformada, torcida. ¿Saben que el pecado no comenzó con la acción de comer el fruto, sino comenzó con la voluntad torcida? ¿Sabes con lo que es con lo primero? Tú, antes de rebelarte contra una autoridad, primero lo sentiste en el corazón. Ahí te creció, ahí te nació, ahí te desarrolló. Dice la Biblia que Santiago, dice la Escritura, Dios no tienta a ninguno, porque Dios no es tentado por el mal como para después tentar a alguien. Cuando uno es tentado de su propia concupiscencia, es tentado maldad. Cada vez que tú caes en un pecado y le fallas a Dios, es porque has alimentado la maldad más que la fe en Dios. Has alimentado más la rebelión que alimentar la obediencia a Dios. Has tenido un problema muy grave en tu corazón. Ahora sí, pastor, ya voy a buscar a Dios. ¿Cuándo? Ahora sí, ¿cuándo? Tienes años que Dios te está esperando. Años que Dios te está diciendo, vuelve a casa, y tú has cerrado tu corazón. No tienes tiempo, estás enfermo, tienes problemas, tienes necesidades, tienes que trabajar. Siempre Dios en segundo lugar. Siempre Dios en segundo lugar. La maldad la alimentas. Pastor, no, yo no tengo maldad. ¿Por qué piensas mal de tu prójimo? Si estás en el trabajo, siempre tienes un problema con el mal. Y en la malicia piensas mal de tu compañero de trabajo. A tu patrón se le pasó pagarte 500 pesos, piensas mal de tu patrón. Siempre la maldad está presente, siempre, antes que la acción. Miren, hay muchos que operan en maldad sin tener una acción presente. ¿Sí? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo estoy en maldad? A ti no te agradan ciertas personas, pero no se los digo para no ofenderlos. Eso es maldad. Y es tanta maldad, y peor todavía, traigo ofrendas a Dios, pero no me regreso a reconciliarme con nadie. La Biblia dice, si alguno trae su ofrenda al altar y ya se acordar que tiene algo con su hermano, ¿sí?, que venza la ofrenda de quien se la trajo, que es su fe en Dios, y que la maldad se vaya reconciliándose con aquel que tiene algo en su corazón. Nosotros tenemos que decidir mandar la maldad lejos de nosotros. No, yo no tengo maldad. Estás todo deprimido. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero estás todo débil. Si dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿dónde está tu fortaleza? Muéstrame tu gozo y te diré cuál es tu fortaleza. Pablo decía, me gozo en las tribulaciones. Y dice un canto, me gozo en las tribulaciones aunque el diablo no quiera. Tú te gozas en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque entonces tu fortaleza no viene de la prueba, sino viene de Dios. Y por eso tú te gozas en las tribulaciones, en las aflicciones, en el dolor, porque sabes en quién estás confiando. Tú sabes que todo eso es temporal. La prueba, la lucha, el desaliento, todo es temporal. Aún cuando te deprimes, sabes que es temporal, y llega el momento en que dices, por fin se largó esta depresión, pero tienes 20 años con la misma amargura, mismo dolor, mismo resentimiento, maldad. La maldad está siendo alimentada, por eso no puedes ser libre. La maldad se alimenta de la independencia que tú decides tener de para con Dios. Dejas de depender de Dios y alimentas, como aquel que dice, soy pobre pero el orgullo me levanta. Su pobreza la alimenta el orgullo, por eso nunca sale de pobre. Hey. Pastor, miren, les decía en el primer servicio, hay muchos que están orando y luchando con la lujuria. Y están orando.
Porque la batalla y la maldad están siempre presentes, aún hasta en los sitios donde te quieres encontrar con Dios. Entonces el asunto no es la tentación que te viene, el asunto es que salgas vencedor de cada vez que vas al sitio de oración, salgas más que vencedor del sitio. Deja de estar pensando, pastor, es que a lo mejor es por mi pecado que sí sufro y que padezco y todo. A ver, deja de estar pensando en eso. ¿Por qué no haces lo que dijo Job? Si alguno dejare pecar y pervertir lo recto. Mira, no sé, Señor, si tengo algún pecado, ya me examiné, creo que no, pero tú que me conoces, Señor, examíname más. Haz una anatomía corta profundamente y revélame en lo que estoy mal para pedirte perdón. En lugar de decirle a Dios, ¿por qué? Si yo oro, yo ayuno, yo te busco, yo predico, yo ofrendo, yo diezmo, yo esto, yo lo otro. En lugar de decir eso, mejor humíllate. Saben que a veces nosotros, la maldad está tan escondida en un manto religioso que le reclamamos a Dios cosas que creemos que nos merecemos, cuando la realidad es que no nos merecemos nada, todo es por gracia. Es un regalo que a Dios le plació darnos. La maldad está presente cuando te vestimos mantos o hábitos religiosos creyendo que nos merecemos todo de Dios y que lo malo no nos merecemos. Cuando Job dijo, el bien hemos recibido de Dios, ¿acaso el mal no recibiremos? Todo el bien de Dios recibimos, pero cuando nos viene el mal, lo primero que hacemos es reclamar. Eso es maldad. Reclamamos al pastor un regaño, reclamamos al mentor un regaño, reclamamos a la gente. Queremos dejar a la gente, abandonar a la gente, ya no quiero, ya no me gusta, ya no esto, ya no. Tenemos actitudes erróneas para con nuestro prójimo. Pero principalmente en nuestra casa. Estamos mal en nuestro hogar. No corregimos, no disciplinamos. Hoy en día llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Mientras el hijo se está emborrachando en casa, es bueno, pero mándalo a la iglesia, es malo. A mí no me exijas, no me pidas a fuerzas que yo vaya y tú ya te quedas callado, porque sabes que lo bueno que no está practicando, sí, no le exiges, y lo malo que está practicando, no se lo evitas. No haces que lo deje. Y al final te vuelves igual que él. Tú no eres borracho, pero toleras al borracho en casa. Tú no eres maldiciente, pero toleras al maldiciente en casa. Tú no eres ladrón, pero toleras al ladrón en tu casa. Y al final te conviertes igual que él. La maldad que tiene él se te contaminó también a ti en tu corazón. Y entonces te conviertes en lo que Isaías dijo, a lo bueno llamas y a lo malo llamas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no disciernes. Y al ya no discernir, toleras y permites todo aquello que va en contra de nuestro Dios. Ahora les pregunto, ¿habrá maldad en el corazón de alguno aquí? ¿Alguien habrá dicho en esta mañana o al día de ayer, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo? ¿Verdad que sí? Alguien ayer no dependió de Dios, dependió de su talento, de su hermosura, de su fuerza, de sus capacidades, porque no fue capaz de doblar sus rodillas y pedirle a Dios que su día fuera prosperado y bendecido por él. Cada vez que tú no dependes de Dios y dependes de tus fuerzas, he ahí un pequeño Satán que se levanta en ti para desafiar a Dios. Estemos de